En este caso podemos ver que el conflicto del grupo no surge de un solo hecho, sino de varios factores que se fueron acumulando en el tiempo. Primero aparece un problema de comunicación. Los estudiantes no expresaron claramente sus avances, sus dificultades, ni sus tiempos reales de trabajo. Esto hizo que unas asumieran más carga y otras quedaran rezagadas sin intención de afectar al grupo. Segundo, también se evidencia una diferencia en los estilos de organización. Algunas son más estructuradas y siguen el cronograma al pie de la letra, mientras que otras manejan el tiempo en una forma más flexible. Esta diferencia podría ser normal, pero se volvió un punto de tensión porque no habían acuerdos claros de cómo avanzar. Tercero, emocionalmente el conflicto se intensifica porque ninguna de las integrantes expresó de manera directa lo que estaban sintiendo. La frustración, el silencio y el intentar mediar sin herramientas hicieron que el problema creciera en lugar de resolverse. Finalmente, desde la perspectiva de la transformación de conflictos, este caso muestra que la raíz no está en el trabajo en sí, sino en la falta de comunicación asertiva, la ausencia de acuerdos previos y la poca claridad en las responsabilidades. Es un ejemplo de cómo un conflicto académico puede escalar si no se abordan las emociones, la organización y los canales de diálogo. La propuesta para la solución del conflicto cuenta con una estrategia de intervención clara y estructurada en dos fases principales. Una solución inmediata para manejar la crisis y una consolidación del equipo para prevenir problemas en el futuro. El objetivo primordial es asegurar la entrega del proyecto ante la inminente fecha límite. En la fase 1, que es la respuesta inmediata y la gestión de la crisis, el enfoque de esta fase es puramente operativo. Para salvar el trabajo del grupo, este se divide en tres acciones urgentes: sesión de apertura y claridad, reorganización operativa y táctica y despliegue de comunicación constante. En la sesión de apertura y claridad se debe realizar un diagnóstico del estado donde se propone un diálogo constructivo donde cada integrante expone su situación, sus avances, sus obstáculos, el tiempo, sin ser juzgados por los demás. La responsabilidad compartida, donde el grupo debe reconocer la falla, es sistémica y no individual. Y todos son responsables por no haber abordado el problema antes. Y auditoría del trabajo, se debe realizar un inventario minucioso para obtener un mapa exacto de las sesiones completadas y de las que están pendientes. En la reorganización operativa y táctica se debe reasignar las tareas pendientes a cada persona. Se debe tener un foco único donde Laura debe concentrarse no solo en finalizar su segmento actual, sino también en entregarlo para su revisión. Y las sesiones más extensas se abordan en conjunto para optimizar el tiempo disponible. El despliegue de la comunicación constante. Esta se debe tener una plataforma unificada como un documento en Word y hacer el control de calidad donde se puede asignar a Ana para que actúe como la editora final. En la fase 2, que es la consolidación del equipo y blindaje para el futuro, en este se deben establecer las reglas del juego, donde se definirán las expectativas y los compromisos de cada una. Se debe tener un protocolo de alerta, que este es fundamental para el plazo máximo para que entreguen sus actividades, y la claridad y roles y funciones que debe tener cada una. Tanto Ana como por ejemplo puede ser la coordinadora de la logística, Sofía puede ser la embajadora de la armonía y la facilitadora de los conflictos, y Carolina se comprometerá en la participación activa de la planificación y las decisiones. Y en la implementación de un sistema de gestión visual debe haber transparencia en los objetivos. En esta se propone usar herramientas como un tablero o taller para una hoja de cálculo en línea, y la visibilidad, donde cada asignación debe tener un dueño, una fecha, un estado claro
y lo que transparenta el trabajo en todas las formas objetivas. En cuanto a la conclusión, el éxito de este plan depende de la madurez del grupo en aceptar los fallos pasados y sobre todo de su compromiso para aplicar nuevos mecanismos de colaboración basados en la transparencia y en la responsabilidad mutua. Bueno, el conflicto se generó porque aunque al inicio todas acordaron las tareas, con el tiempo varias no cumplieron los compromisos asignados, lo que generó retraso y frustración en el equipo. La falta de organización hizo que el avance no fuera parejo. Algunas se entregaron a tiempo y otras no, lo que desajustó el cronograma y lo que se había acordado y puso en riesgo la entrega final. Sentimos que la mala comunicación generó malentendidos porque algunas comunicaron sus retrasos y otras asumieron que el grupo no estaba trabajando, entonces tampoco trabajaron y así aumentaron la tensión entre los integrantes. Ana se sintió sobrecargada pues al sentir que era la única que estaba haciendo. Laura no manejó bien sus tiempos. Sofía intentó mediar sin saber cómo hacerlo y Carolina cumplió su parte, pero se mantuvo al margen sin intervenir y a veces pues es bueno dar opinión en un grupo. Podrían reorganizar tareas dependiendo como las habilidades que tenga cada integrante del grupo, establecer fechas claras, obviamente mantener una comunicación constante y acordar como consecuencias si alguien no cumple para trabajar de forma más equilibrada. Bueno, después del análisis planteado, vamos a compartir algunas enseñanzas o aprendizajes y asimismo también algunos retos. Entonces, empezamos por las enseñanzas o aprendizajes. Como primer punto tenemos la comunicación proactiva. Siempre es súper importante en la comunicación en cualquiera de los aspectos de la vida del ser humano. Por otro lado, tenemos generar un seguimiento más estructurado en cuanto a fechas, no solamente una fecha de entrega final, sino fechas concretas en donde se revisen pues, los avances del trabajo. Tercero, pues reconocer los diferentes roles, esto claramente sin minimizar la participación de los otros integrantes del grupo. Y cuarto, reorganizar y generar una distribución flexible. Pensamos que es muy adecuado validar de pronto las habilidades de los otros integrantes del equipo. Así se pueden asignar roles y tareas. En cuanto a los retos, pensamos que la comunicación y transparencia es sumamente importante, no solo en este ámbito educativo, sino en todos los ámbitos del ser humano. Tenemos también una parte en donde se debe omitir como el sesgo a la confrontación constructiva, y esto más de parte de pronto de las integrantes del equipo que no opinaron. También hablamos de un compromiso y transparencia en cuanto a las fechas de entrega y de pronto un seguimiento más estructurado. Equilibrar el liderazgo, ¿sí? Para que una persona no quede con la sobrecarga de pronto de plantear, liderar, delegar y pues realizar cierto tipo de seguimientos. Y por último tenemos la gestión del tiempo, que es súper importante cuando una persona o bueno, cuando un equipo aprende a gestionar el tiempo. Se evidencian cambios significativos también en el juego de roles y también en las fechas de entrega.